Escuchen esto. Les he enseñado los secretos y he hablado de lo que es la dimensión de la oración, que todo el mundo espiritual o sobrenatural está conectado en la oración, tanto en el Antiguo Mundo como en el Nuevo Mundo, digamos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se entiende todo mover sobrenatural, todo revelación, todo manifestación espiritual de parte de Dios fue a través de la oración. Nada de lo que es espiritualmente se puede activarse o revelarse fuera de la oración. La oración es algo que se nos ha dado a nosotros, pero no es parte de la humanidad. Es algo espiritual que se le dio al hombre para conectar dimensiones del espíritu. Dígame, amén, amén. Dígalo fuerte, por favor. Amén. Estemos conectados, por favor. ¿Se entiende? Entonces, digamos, todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que han recibido cosas sobrenaturales, impactos espirituales, fueron a través de la oración. Liberación, sanidad, bendición, prosperidad, socorro, salidas, todo fue por oraciones. ¿Me dicen amén? Jesús nada hizo sin orar primero. Jesús oraba, cargaba esa dimensión y al día siguiente lo revelaba y lo manifestaba en milagros, en sanidad y en poder y dominio. ¿Me dicen amén a él? Entonces, digamos, hemos enseñado todas estas cosas el jueves. Lamentablemente gente no vino, pero es importante que usted no deje de congregarse. Y les he enseñado que tenemos que tener 3 cosas mínimas para que nosotros podamos orar con propiedad. Primero es tener identidad de hijo. Digan conmigo, tener identidad de hijo. Porque no es lo mismo cuando ora alguien y cuando ora un hombre. Se entiende con una identidad, con una mujer con una identidad. Toda la nación de Israel sí fue invadida por serpientes ardientes, mordían al pueblo y el pueblo moría, pero ninguno podía orar en ese lugar para que saque Dios la serpiente, y ellos entendieron que Moisés era diferente y ellos le dijeron a Moisés: ora o ruega al Padre para que Dios quite de nosotros esta serpiente. Diga conmigo, no es lo mismo que una persona común ore, que ore justamente un hijo de Dios o una hija de Dios. Por eso Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Diga, Padre nuestro. Entonces, orar en una identidad de hijo, saber que somos personas, que somos hijos de Dios, que estamos transformados en Cristo Jesús y que nuestra base de vida es nuestro Señor Jesucristo. Muevan sus manos y den un fuerte grito de júbilo. Tenés que tomar autoridad, amén. Tú sabes que en ti se ha justamente removido el gobierno del pecado, el gobierno del mundo, el gobierno de los vicios. Por eso hoy no tenemos acusación. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. No, dígalo fuerte, soy un hijo de Dios. Amén. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Segundo, tenemos que orar creyendo que lo vamos a recibir. La Biblia dice que todo lo que oremos, sin dudar, dice que lo recibiremos. Si le decimos a un monte que se quite y no dudamos en nuestro corazón, ese monte se quitará y será justamente establecido en la mar, dice la Biblia. Me dicen amén a esto. Entonces diga conmigo, yo tengo que orar sabiendo que va a suceder, sabiendo que eso va a ser. Por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier diagnóstico, yo si oro, yo creo que eso va a ser. Yo creo que eso va a ser. Amén. Y tercero, que en esto voy a desarrollar hoy, orar conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo, orar conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que oran, pero no es la voluntad de Dios. La oración no está establecida en la voluntad de Dios. Hay personas que piden cosas que no entran en la voluntad de Dios. Diga amén. Entonces, para que una oración sea respaldada por el cielo y venga una inversión
dimensión de Dios en ese clamor, tiene que esa oración ser alineada por el Espíritu a que esa oración entre en la voluntad de Dios y lo que tú pidas sea lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiera abrir, lo que Dios quiera desatar a través de lo que también tú estás pidiendo. Dígame amén a esto. Entonces dice Mateo 6, verso 10, entramos, anote, hoy es un estudio. Mateo 6, verso 10 dice la Biblia de esta manera. Esto le va a cambiar la vida a muchas personas. Dice, venga tu reino, diga conmigo, venga tu reino. Hay un punto en ese lugar, amén, que es importante, porque en ese lugar cierra algo principal. Diga conmigo, cierra algo principal. Digamos, si el reino de Dios no llega, amén, nada de lo que sigue en la oración no va a poder ser desarrollado o va a poder ser cumplido o revelado. Por eso Jesús dijo, venga tu reino. Cuando ustedes oren, oren así y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, bueno, santificado, y dice, venga tu reino, punto. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando oramos, nosotros estamos conectados y estamos bajo un reino. Digo, bajo un reino. Dígalo fuerte, bajo un reino. Entonces yo tengo que saber que yo cuando estoy inclinándome a orar, hay un gobierno sobre mi vida, hay un reino sobre mí, hay un rey de gloria sobre mi vida, hay un rey de reyes y señor de señores sobre mí. ¿Es verdad o no? Aleluya, ¿es verdad o no? Entonces yo tengo que partir desde ese lugar, porque yo no vengo como algunos hermanos, Padre, me voy de vacaciones, le vengo a pedir permiso. Bueno, si me pide permiso no vaya, y ya le cambió la vida, ahora me odia, ahora está en contra, ahora se rebeló contra mí. Eso quiere decir que usted puede entrar en esta misma dimensión, pero comenzar a alterarse con Dios, a rebelarse contra Dios, a descreer a Dios mismo. ¿Por qué? Porque tal vez lo que usted pide no es lo que usted necesita recibir. Dígame amén a esto. Entonces cuando usted ore y usted venga a pedir permiso, Padre, ¿me puedo ir? No. Ah, bueno, gracias, Padre. Yo no me puedo ir, no me puedo ir. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted vino a pedir permiso. ¿Y por qué? Porque eso marca que usted es un hijo obediente. Y por cuanto es obediente van a venir consecuencias de obediencia para usted. Y se van a desatar bendición, prosperidad, porque usted es... ¡Aleluya! Hoy como que te creo. Dios mío. Amén. Entonces diga conmigo, si yo me inclino es porque hay un gobierno sobre mí. Si yo oro, la postura de inclinarse no tiene nada que ver si tú oras arrodillado en el suelo parado, sino que la postura espiritual de poder justamente arrodillarnos es de inclinarnos a un gobierno, es de establecer una autoridad sobre nosotros, es nosotros decir, venimos en una sumisión. Aleluya, venimos a una sumisión para que tú puedas tomar el control de nuestras vidas, y lo que tú quieras hacer con nuestras vidas, así será, porque yo vengo en una inclinación, me vengo en una amén. Digamos, estos son códigos del reino, son códigos espirituales. Amén. Porque Dios exalta, amén, al humilde y mira de lejos al altivo. Y el altivo es aquel que pone una postura espiritual delante de Dios, de decir, bueno, yo quiero esto y para mí es esto y así va a ser. Y aunque todos me digan que no, yo digo que sí. Amén. Entonces Dios levanta al humilde, levanta a aquel que viene a inclinarse, a humillarse, a postrar su rostro, aleluya, delante de Él. Me dicen amén a esto. La Biblia dice que nosotros tenemos que postrar nuestro rostro delante de Él. Aleluya, diga aleluya. Tenemos que saber que si vamos a entrar en una dimensión de oración poderosa, no somos cualquiera, somos gente que hemos vencido el orgullo, que hemos vencido, aleluya, el gobierno de Satanás que viene sobre el hombre a través de
Hubieron oraciones a la Biblia que hasta la que las personas no se postraban, no rasgaban su vestidura, no tiraban justamente ceniza sobre su vida, no se desató el poder. Aleluya. No se desató el poder. Amén. Amén. Entienda que esto es para usted y esto es para mí también. Amén. Amén. Tenemos que saber que hay un reino. Tenemos que saber que hay un ser supremo. Tenemos que saber que la vida no es mía, porque si no, no moriría nunca jamás. No me iba a envejecer nunca en la vida. Siempre iba a ser ese joven brillante, ilustre, bueno, bonito y caro. Dígame amén. Pero usted no es dueño de la vida. Usted no es dueño de la vida. No, porque esta es mi vida. ¿Cómo está tu vida? Amén. Esta es la vida que se te ha dado para que la sepas administrar, para que sepas vivir en ella. Aleluya. No es tu vida, es la vida que Dios te ha dado. Amén. Es la vida que Dios te ha dado. Diga, es la vida que Dios me ha dado. Entonces, si es tuya la vida, aleluya, nadie te la puede tocar. Amén. Digamos, tu vida es de Dios. ¿Sabes por qué tú estás vivo pasando tantas cosas? Porque tu vida es de Dios. Porque hay cosas que te afectan en la vida, pero nada te puede tocar la vida, porque Dios te la dio y es de Él. Y Dios dice, a quien quiero se la doy, a quien quiero se la quito. Dios habilitó a Satanás hasta cierto punto y le dijo, tócale a él, enférmalo a él, pero no le toques la vida. Deme ese grito de júbilo. Diga conmigo, no me puedo apropiar de mi vida, porque mi vida no es mía, es la vida que Dios me ha dado. Amén. Por eso en ese lugar hay un punto. Si tú no entiendes esto, no vas a entender nada. Porque si tú no entiendes esto, tú vas a hacer lo que quieras hacer en tu vida. Vas a estar donde quieras estar. Vas a desarrollar lo que quieras desarrollar. Y vas a concretar lo que tú quieras concretar en tu vida. Pero en ese lugar hay un punto, ¿es verdad o no? Amén. Amén. Amén a esto. Hay un punto. Dios le dijo al hombre, tú puedes comer de todas las cosas que yo he creado, pero menos de este árbol. Porque el día que comas de este árbol, ciertamente vas a morir. Amén. Digamos, Dios te dio la vida, pero Dios te puso condiciones en ella. Dios te puso límites en ella. La Biblia dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dígame amén. Tú puedes hacer lo que quieras, pero vamos en dimensión de consecuencia. ¿Hacia dónde te va a llevar tu decisión? ¿Hacia dónde te va a llevar tu relación? ¿Hacia dónde te va a llevar tu emprendimiento? Digamos, puedes hacer lo que quieras, pero Dios te dijo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces tenemos que arrancar desde el punto. Arranquemos desde el punto hoy. Arranquemos desde el punto hoy. Volvamos al punto de hoy. Toda vida tiene que estar bajo un gobierno. Toda vida tiene que tener una autoridad. Toda vida tiene que tener una ley. Toda vida tiene que tener un mandamiento para con ella. En el nombre de Jesús, dígame amén y denme un fuerte aplauso. Entonces escuchen esto. Diga, venga tu reino. El reino de Dios es el reino que se establece no en el mundo, no en lo físico, no en lo material. Bueno, el reino, Dios no gobierna lo físico. Dios ha puesto al hombre, vas a gobernar la tierra, vas a sojuzgar la tierra. ¿Usted piensa si Dios gobierna la tierra, Putin y el otro haría lo que quería? Dios le dio una autoridad, le dio un gobierno al hombre. Y el hombre pierde su crédito de gobernar
Amén. Y queda bajo esclavitud por medio del pecado. Porque el que peca es esclavo del pecado. Y Satanás se enseñoreó sobre la autoridad del hombre, llevando al hombre cautivo al pecado, y él tomando a través del pecado del hombre la autoridad del hombre. Por eso Satanás le dijo a Jesús: te doy estos reinos, porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo dio? El hombre, cuando pecó. Amén. Dígame amén, bien fuerte. Dios no maneja, Dios no, su gobierno no es lo físico, no es lo material. Amén. El gobierno de Dios está sobre la vida del hombre. Amén. Dios ha puesto mandamiento al hombre, no a la tierra. Dios le dijo al hombre y le estableció el orden, el mandamiento, la ley espiritual, y le dijo: sojuzga la tierra. Amén. Y sojuzgar es establecer una ley sobre otra ley. Amén. Amén. Entonces, digamos, Dios no gobierna lo físico. Entonces, Dios, obvio, si no hay gobierno sobre tu vida, aleluya, tú no puedes ejercer gobierno sobre esta tierra. Y el gobierno de Dios es para justicia, es para liberar tu tierra, es para que tu tierra sea bendecida, es para que tu tierra haya vida, es para que en tu tierra crezca tu familia, tus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, y tengan provisión, tengan bendición, no esté enfermo, haya salud en tu mundo. Pero el problema es que Dios opera desde el gobierno sobre el hombre. Amén, amén. Entonces, cuando el hombre no tiene gobierno, cuando Dios no tiene gobierno sobre el hombre, amén, Dios no puede hacer nada en el mundo del hombre, no puede transformar nada en el mundo del hombre, no puede generar, no puede cambiar nada. Pero Dios, en el gobierno sobre el hombre, Dios puede establecer justamente su justicia y puede comenzar a operar en el mundo y en la tierra de los hombres. Dígame amén. Venga tu reino. ¿Cuántos hoy están preparados para decir: voy a doblegar mi vida, voy a inclinar mi vida, voy a aceptar el gobierno, el poder, el señorío de Dios, voy a operar en el señorío de Cristo sobre mi vida? Porque muchos tienen a Jesús como Jesús, pero Jesús no solamente tiene que ser tu Salvador, sino también tiene que ser tu Señor. Cuando Jesús sea tu Señor, Él te va a establecer en su señorío, y tú dejarás de estar bajo, estarás de estar esclavo, estarás de ser prisionero, porque se te va a revelar la dimensión del señorío de Cristo. ¿Me dicen amén? Entonces diga: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Diga conmigo: sincronización. A través del gobierno viene la dimensión de la voluntad de Dios. Porque tú no vienes a plantar lo tuyo, sino vienes a aceptar lo de Dios para con tu vida. ¿Me dicen amén? Entonces, esto es importante, esto es fundamental. Porque en este lugar Dios opera y comienza a cambiar todo, y comienza a remover todo. Comienza orden, comienza principios, comienza valores a cambiar en tu vida. Porque ya no van a ser tu orden, no van a ser tus principios, no van a ser tus valores, sino los valores, el orden y el principio que Dios va a establecer a través de su voluntad en tu vida. ¿Me dicen amén a esto? Entonces diga: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Qué lindo es esto. Diga aleluya. Entonces, en este punto hoy quiero hablar, quiero enseñar en la voluntad de Dios. Anote por favor. En la mayoría de las iglesias hablan de Dios y enseñan de Dios. Diga conmigo: y está bien y es correcto que hablen de Dios, obvio, y que enseñen de Dios mayormente. Amén. Pero miren esto: hablan de Dios, enseñan de Dios, pero el problema es que no enseñan o no hablan de la voluntad de Dios. Entonces hay iglesias, hay lugares que te hablan de Dios, que te enseñan de Dios, que te ministran a Dios, que te presentan a Dios. Se entienden que quieren llevarte a Dios, que quieren justamente darte más claridad de Dios. Pero el problema de ellos
es que no enseñan y no hablan de la voluntad de Dios. Amén. Escuchen esto y vamos a ver esto que es poderoso. En consecuencia de esto, al no enseñar justamente la voluntad de Dios, las personas primeramente no saben y tampoco entienden o conocen cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablan de algo que ni les entra en la cabeza, ni entienden, ni saben, ni conocen, muevan sus manos. Y aún mismo son cosas como que no las podemos realmente relacionar con nosotros. Claro que no, porque no es tu voluntad, es la voluntad de Dios que se tiene que hablar. Es la voluntad de Dios que se tiene que enseñar, es la voluntad de Dios que se tiene que explicar. Me dicen amén a esto. Entonces esa es la consecuencia. La mayoría de las personas no saben, amén, cuál es la voluntad de Dios. No entienden cuál es la voluntad de Dios. Si usted pudiera saber la voluntad de Dios contigo, con Él, conmigo, aleluya, yo les aseguro que nuestra vida estaría radicada en lo que es ya la voluntad de Dios. Que, aleluya, conocer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, es lo mejor de lo mejor que le puede pasar a una persona. Lo peor en la vida es que tú tengas vida, pero que tu vida esté fuera de la voluntad de Dios. Y la ceguera más fuerte que puedes tener, la oscuridad más profunda que puedes tener en tu vida, es que no conozcas y no entiendas cuál es la voluntad de Dios con tu vida. Amén. Porque la voluntad de Dios es tan alta, es tan poderosa, es tan eterna, que antes que tú fueras en este mundo, Él ya estableció su voluntad para que tú vengas a este mundo. Y en esa voluntad Él puso justamente un propósito poderoso que iba a ser a través de ti y a través justamente de lo que tú eres o de lo que tú vas a hacer. Dios pensó en hacer cosas grandes, en abrir cosas grandes, en revelar cosas grandes, en manifestar cosas grandes, y Él lo puso en la voluntad para que esa voluntad te alcance y cuando tú estés en la vida tú puedas, aleluya, manifestar todas aquellas cosas que están en la voluntad eterna de Dios contigo. Entonces tenemos un montón de personas que no entienden, no saben qué es voluntad, ¿no? ¿Sí? Amén. Entonces la iglesia que va a ser empoderada, amén, las personas que van a ser exaltados por Dios, bendecidos por Dios, prosperados por Dios, son personas que no solamente saben de Dios, sino entienden la voluntad de Dios, conocen la voluntad de Dios. Dígame amén a esto. Entonces, ¿de qué te vale saber tú? ¿Cuántas veces nosotros mismos, venga, cuántas veces Él enseñó en alguna casa de Dios? ¿Cuántas veces habló Él de Dios a personas? Amén. Pero el problema no es que Él no sepa de Dios. El problema es que Él se quedó corto, porque no solamente es conocer a Dios, sino conocer la voluntad de Él. Más fuerte, vamos. Amén. Entonces Él, sin entender la voluntad de Dios, fue a hablar de un Dios. Aleluya. Porque la obra no se completa. Porque el reino realmente no se incorpora. Porque no solamente tenemos que saber de Dios, es saber la voluntad de Dios. Porque cuando yo voy a una casa, si yo voy a declarar un milagro, yo tengo que saber que ese milagro, aleluya, para esa casa está en la voluntad de Dios. Amén. Si yo realmente tengo una bendición, yo tengo que saber que no a todo el mundo le puede bendecir, porque hay una voluntad que tiene que ser establecida para que Dios pueda bendecir a los hogares. Entonces diga conmigo, tenemos que conocer. Nuestras oraciones tienen que ser inclinadas. Señor, revélame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Dame tu voluntad. Señor hermano, yo me rindo, Dios. Rindo mi voluntad, que ya lo vamos a tocar próximamente. Rindo mi voluntad. Rindo mi deseo. Rindo mi propósito. Me rindo delante de ti,
Entonces, para muchos, la voluntad de Dios es un misterio. Efesios 1, verso 9. Ahora, ¿qué quiere decir un misterio? Es algo difícil de entender. Diga conmigo la voluntad. Dígalo como usted quiere. La voluntad. Amén. Diga, la voluntad es un misterio hoy para muchos. Es un misterio no solamente para el mundo, sino también para la iglesia, para los creyentes, para hombres y mujeres de Dios. Todavía es un misterio. Dice Efesios 1, verso 9, dándonos Vamos, no, por favor. A ver, que se cepillaron los dientes hoy. Ay, no se hable tranquilamente. No. A ver, diga conmigo. Más fuerte. Digamos, ¿cuál es el problema? Amén. Que justamente nosotros no hemos entrado en un conocimiento. Estamos ajenos. No entendemos, no conocemos. Y la Biblia dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aleluya. Dándonos a conocer el misterio. Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, porque estaba en una cisterna. Jeremías, porque estaba preso. Amén. ¿Se entiende? Y en ese lugar decía, oh Dios. Y Dios le dijo, clama a mí y yo te voy a responder, porque estás en un pozo, porque estás preso, porque hay un pueblo que vienes a bendecir y te lleva a una prisión y a una cárcel. Amén. Porque en ese lugar se estaba desarrollando, aleluya, una dimensión tan poderosa que era la dimensión del Espíritu y traía la voluntad de Dios. Dígame amén a esto. Entonces el pueblo rechazaba al profeta porque traía la voluntad de Dios y daba contra la voluntad de ellos. Entonces Dios le dice, Jeremías, clama a mí y yo te voy a mostrar. Que esa palabra quiere decir en el texto que estamos, te haré, aleluya, te haré hacer conocer, te voy a llevar a un entendimiento, te voy a dar un conocimiento acerca de lo que tú estás viviendo. ¿Y por qué lo estás viviendo? Porque es conforme a mi voluntad. Diga el misterio. Entonces diga conmigo, misterio es algo difícil de entender. Les cuesta entender a la gente. No pueden entender y no alcanzan a entender. Se lo digo de vuelta. Les cuesta entender. Vamos, tome atención, porque si le cuesta entender va a estar más difícil entender después. Dígale, cuesta entender. No pueden entender y no alcanzan a entender. Muevan sus manos. Entonces todo lo que proviene de la voluntad de Dios, al no entender, al costarme, al no poder entenderla, mire, todo lo que proviene de la voluntad de Dios es rechazada por el pueblo. Amén. Es abortada por el pueblo, es abortada por la iglesia, es despreciada por aquellos que no entienden la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2, verso 14. Entonces, ¿cuántas personas hoy negándose? Mírenme los negativos, negándose, algunos resistiéndose, algunos rebelándose. No, yo no. Muevan su mano, que usted no. Que no hay un reino sobre usted, que no hay un gobierno sobre usted, que usted es Adán, que usted es hijo de Adán, es hija de Adán usted. Ay, ¿cómo usted? No, yo no, Diga conmigo, venga tu reino. Vamos, fuerte, hoy el próximo empresario vas a ser tú y todo.
Pero el hombre natural no puede, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Diga conmigo, no las puede entender. Bueno, aleluya. Próximo lunes, liberación a los alumnos de este lugar porque no hay caso. No hay problema de enseñanza, hay problema de gobierno. Ponga vida, ponga vida. Diga conmigo, con usted no vamos a ningún lado. Porque usted tiene que ser parte. Amén. De depositar su júbilo en su fuente ministerial. Imagínense que su hijo cante en un evento y usted esté. ¡Ay! Usted es hijo. No sé si. Vamos, corre, hijo. Ahí estamos, estamos. ¿Usted, hijo? ¿Hija? Ah, bien. La fama de gente. Hola. Por favor, cambiame el sonidista y guárdame las pilas. Las pilas sirven. Escuchen esto. La fama de la gente crece por el público que lo sigue. Padre, dame gente que haga este lugar famoso, que haga esta casa nada y que haga este ministerio importante de Dios. Amén. La intención de Dios, diga conmigo, la intención de Dios es revelarse a usted como Padre principalmente y segundo, revelar su voluntad. Lo hemos hablado en Efesios 1, verso 9. Amén. Donde dice que Él quiere revelarnos su voluntad. Escuchen esto por favor. ¿Qué es lo que descubrimos cuando conocemos la voluntad de Dios? Diga conmigo, primeramente, descubrimos la mente de Dios. Amén. ¿Qué sería descubrir la mente de Dios? Sería la mente revelada de Dios al hombre. Entonces miren qué importante es esto, por favor. Nadie va a conocer la mente de Dios. A nadie se le va a revelar la mente de Dios si nosotros no buscamos primeramente y no entramos primeramente a la dimensión de su voluntad. Cuando tú entras en la voluntad de Dios, te acercas, buscas, esa voluntad viene con una revelación poderosa, alta, que es la mente de Dios, o te da a conocer o revelar su mentalidad o sus pensamientos. Miren qué tremendo que es esto. Isaías 55, verso 8 y 9, por favor. Vamos a ver qué tremendas dimensiones y qué cosas poderosas que podemos alcanzar nosotros en la voluntad de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Digamos, miren esto, por favor. Había un Dios para un pueblo, había un pueblo para un Dios, pero por el pueblo no entender la dimensión de la voluntad de Dios para con ellos caminaban en su vida por sus propios caminos. Amén. Teniendo Dios un camino que había marcado para ese pueblo. Digamos que los caminos son aquellas cosas que tú quieres desarrollarte en ellos para alcanzar tus cosas. Y Israel quería alcanzar algo y Dios le dice: lo que tú quieres alcanzar no se compara a lo que yo te quiero llevar. Tú quieres alcanzar tal cosa contigo, pero yo he marcado cosas grandes a través de ti. Entonces como que no se alineaban. Es como que había una separación
entre el Dios de Israel y Israel con Dios, por cuanto sus pensamientos no eran lo mismo que Dios, porque ellos proyectaban su vida, proyectaban sus cosas, proyectaban sus principios, su orden, cuando Dios estaba proyectando lo que su pueblo iba a hacer, lo que sus hijos iban a alcanzar, lo que ellos iban a conquistar, lo que ellos iban a poseer y lo que ellos iban a desatar en este mundo y en esta tierra. Que siempre caminarás en cosas menores, amén, fuera de la voluntad de Dios. Lo máximo tuyo que tú sueñas alcanzar es lo mínimo de Dios para tu vida, amén. Dios tiene planes poderosos, Dios tiene planes grandes. Él te quiere llevar no a un lugar, te quiere llegar a la cima de todo lugar, en el nombre de Jesús. Dígame amén. Diga segundo, encontramos el propósito de Dios. En la voluntad está el propósito. La palabra voluntad quiere decir propósito también. Primera de Corintios 1, verso 1, dice la Biblia de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la necesidad del pueblo. Vamos, vamos. Aleluya. Quiero oír. A ver, un grito de júbilo. Están muy apretaditos. Amén. ¿Fueron a bailar ustedes? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Digamos, la voluntad de Dios es tan poderosa. Amén. Que tú vas a encontrar tu propósito en eso. Ahora, ¿pero qué? ¿Solamente tengo que ser apóstol? No. ¿Cómo es tu nombre? No, no sé. Ponele la pila esa ahí. Vamos. Mira cómo te miro. A ver a una mujer que tiene más propiedad. Amén. ¿Cómo es tu nombre? Ay, Camila. Es que tu vida es un propósito. Amén. Amén. ¿Cuántos son padres? Es que también es propósito de Dios. ¿Cuántas son madres? También es propósito. ¿Cuántos son empresarios? ¿Cuántos van a emprender algo? Todo tiene propósito. Entonces dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad De Dios. Y si tú vas a ser el próximo médico, y si es por la voluntad de Dios, tú serás el médico más extraordinario. Traerás las cosas de la ciencia que nadie puede traer. La voluntad de Dios compone el propósito de lo que tú eres y lo que va a desarrollarse y lo que va a hacer a través de ti. Amén. Si es voluntad de Dios que Él sea padre, Él va a ser el mejor padre. Él va a ser el mejor padre. ¿Saben lo que es un padre? Una fuente. Yo el otro día jugando con Lucas le decía de tal cosa que él hizo. Lucas, esa cosa que tú hiciste, tú te conectaste con tal persona. Ah, sí. Me conecté con tal persona, negocio, proyecto. Ah, te conectaste con tal persona, bien. Yo le digo, ¿esa persona de dónde la conociste? Bueno, diga conmigo, un padre es una fuente. Cuando usted sea padre, usted lo va a decir con más certeza. Vamos. Amén. Entonces no es malo Dios te dio un hijo o te dio hijos, porque tus hijos no se van a encontrar en ellos, no se van a encontrar en el estudio, no se van a encontrar en el oficio, no se van a encontrar con su novia o con su novio. Los hijos se encuentran contigo, Padre,
Porque el destino de tus hijos está en ti. Porque la bendición de ellos está en ti. Porque la sabiduría de ellos está en ti. ¡Ale! Amén, amén. Dice ya conmigo, en ese lugar de la voluntad se compone el propósito. ¿Y para qué pusiste un negocio? Para no congregarte más, para dejar de servir a Dios, para volver tu corazón a la avaricia y a la codicia y a cambiar a Dios por el dinero. Ah, a algunos les pasa eso, Amén. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, sabes por qué vas a tener plata, sabes por qué vas a tener negocio, sabes por qué vas a tener empresa, sabes el por qué, porque tendrás aquella, aleluya, entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, que Dios te ha llamado para ser próspero, para ser un empresario, para abrir fuentes, para abrir negocios. Dios quiere darte negocio, darte empresa, darte comercio. Pero el problema es que si tú abres un kiosco ya no te congregas más. Siendo que de este lugar se te dio una palabra de negocio. Hay personas que recibieron negocios por mi palabra. Pero cuando recibieron el negocio se olvidaron de mi palabra. Un pastor me llama. Él encuentra un trabajo en su casa, en su negocio, perdón. Me llama, oro por él, Dios me da una palabra. Me hace abrirle las manos a él y a su esposa. Lo veo en una plataforma grande, mucha gente que pasaba y le sembraba dinero. Y yo veía las manos de ellos que caía el dinero de tanto que le daban. Y en medio de ese dinero había una llave y le digo, te van a sembrar un auto. Lo trabajaron para trabajarlo, yo fui y lo desaté y lo empoderé para que crezca su economía. Viaja a los 3 meses a Necochea, no, a Ushuaia. Lo invitan a predicar, predica, baja de la plataforma. El apóstol lo llama, lo pone delante de todo el pueblo. Una iglesia grande, no sé de cuántos. Amén. Hace un desafío para que el pueblo siembre en ello. El pueblo viene y da dinero en sus manos y comienza a caerse y de repente encuentra una llave y le dieron un auto. Este hombre me dice, no, fui a tal lugar y viajamos después con la pastora con él. Y le digo, ¿vos no te acordás quién te dio la palabra? No, dice. Sé que alguien me la dio, pero no me acuerdo. ¿Cuánta gente? Solamente por no ser agradecido. Porque no es que no se acuerde, sino que somos desagradecidos, porque no sabemos de dónde vino, o no reconocemos de dónde vino. Se le frenan los cielos, se le cierran los cielos. Y nunca más recibirán algo de Dios por cuando no tuviste gratitud en lo que Dios te dio. Aleluya. Amén, yo soy agradecido. Pastor, ¿usted tiene zapatillas? Tengo zapatillas, miren mis zapatillas. Están refacheras. Y si alguien me regala una zapatilla, doy gracias. Y pasa el tiempo y digo, esa persona a mí me regaló una zapatilla. Y siempre lo voy a considerar, porque me regaló una zapatilla teniendo yo tal vez 20. Aleluya. Eso siempre me van a regalar zapatillas. Cuando me regalaste una zapatilla, me quedaba apretado. Amén. Entonces en ese lugar hay un propósito. Amén. Si a mí me dan un lugar donde yo gano 10 millones por mes, pero no hay propósito de Dios, yo le aseguro que yo no me puedo quedar un mes en ese lugar. Amén. Porque no hay voluntad de Dios. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué voy a hacer con 10 millones por mes? Y aún mismo si tengo 300 millones después, ¿qué hago con ellos si no estoy en la voluntad de Dios? ¿Dónde voy a llegar? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Cuál va a ser mi destino? ¿Cuál va a ser mi fin? Porque yo no voy a comprar mi destino con plata o con oro. Yo voy a alcanzar mi destino a través de la voluntad. Tiene
Diga conmigo lo tercero. Escuchen esto, por favor. También está la intención de Dios con nosotros. Amén. Miren, hay dos cosas en este lugar. Intención de Dios con nosotros y hacia nosotros. Primeramente, Salmo 138, verso 8. Diga conmigo, intención de Dios con nosotros. Intención de Dios con nosotros. Y anote Salmo 138, 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en ti. Cuando Dios habla de ti o de mí, no está hablando solamente de mí, está hablando de mis generaciones. En ti será bendita, digamos, Dios va a cumplir el propósito conmigo. Y si no cumple conmigo, Dios se le va a venir y le va a decir, yo soy el Dios de tu Padre. El propósito de Él es generacional con nosotros. Entonces dice, Dios cumplirá su propósito en ti. Entonces diga conmigo, hay una intención de Dios con nosotros. Pero somos duros. Pero hay una intención de Dios con nosotros. Dios quiere, intenta, trabaja para hacer algo con nosotros. ¿Me dicen amén a esto? Y diga conmigo, lo segundo en esta dimensión es hacia nosotros. Gálatas 1, verso 4, por favor. Hoy es un estudio, les dije, ¿no? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces no solamente es con nosotros el deseo, la intención, sino hacia nosotros. Hoy hay gente que está enferma, pero eso no es la voluntad de Dios. Hoy hay gente en pobreza, no es la voluntad de Dios. Ay, no, pero no, es que no le entiende, por favor. No sabe, por eso dice, ay, no, yo tengo que pasar esto. Tú no tienes que pasar nada. El que pasó esto es Cristo. La pastora leyó, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que prosperes así como prospera tu alma. Es que yo estoy pasando un tormenta de hogar. Diga conmigo, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en tu hogar haya armonía, haya amor. El esposo y la esposa sean uno, los dos. Amén. Entonces tú dices cosas disparates espirituales. Como que estás peleando buenas batallas, como que estás resistiendo cosas. Tú no tienes que resistir nada de eso. Porque todo lo que no está en la voluntad de Dios, amén, hacia mi vida, yo no la tengo que experimentar. Yo tengo que experimentar todo lo que está en la voluntad de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Entonces diga conmigo, hay cosas que usted está sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas que usted está viviendo, ¿por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que no llegan en su vida y que no se provocan, y que no se revelan, y que no se abren, y que no se le dan, porque usted no está en la voluntad de Dios. Está en Dios, sí, pero en su voluntad no sé. ¿Me dicen amén? Entonces es estar en Dios y estar en su voluntad. Dígame amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿O qué es? Perdón, ¿qué es la voluntad de Dios? Diga conmigo, la voluntad de Dios es un lugar. La voluntad de Dios es un lugar. Dígalo fuerte. La voluntad de Dios es un lugar. Wow, una vez más. La voluntad de
Mírenme, ¿a dónde estoy yo? Acá, diga acá. ¿Y usted? Allá. Digamos, usted tiene un lugar y yo tengo un lugar. Una vez más. ¿Dónde está usted? ¿Y dónde estoy yo? ¿Estamos en diferentes lugares? La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. El problema de Adán no es que Dios jugaba a la escondida con él. El problema de Adán es cuando él sale de la voluntad de Dios y entra en su voluntad propia. Dios le dijo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Pero el hombre estaba al frente de Dios. Pero Dios no lo veía. No porque no lo veía físicamente, humanamente. Él no lo veía en el lugar, en la posición, en lo que él ocupaba sobre este mundo, a lo que él había creado. Muevan sus manos. ¿Dónde estás? Vamos. Y no solamente dónde estás, ¿dónde vas? Hay que... ¿Dónde? Enero teníamos un problema nosotros con dónde van los vacacionistas. Levanten la mano los vacacionistas. ¿Saben que la pastora 5 años no fue a ver a su mamá? Amén. Y eso marcó un antes y un después. Amén. Wow. Y a veces nos duele y a veces no entendemos y como que nos parece, como que Dios no quiere sacar de mi familia nunca. Pero Dios quiere marcarte por qué estás en una familia. Amén. Para que tú seas de bendición para esa familia. Que seas de bendición, que seas un hijo de honra, que seas un hijo donde traigas la luz, la libertad, la bendición, la prosperidad. Sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Amén. ¿Me dicen amén? Y este es un lugar incómodo, es un lugar confrontante. Amén. Porque la voluntad de Dios es un lugar. ¿Usted piensa que yo estaría en Comodoro? ¿Amo Comodoro? Obvio que lo amo. Pero estaría en Comodoro, no. Las calles son feas, el centro son 2 cuadras, no tenés donde llevar a tus hijos, hay un viento espantoso, tenés 3 días de calor con 80 ráfagas de 80 grados de viento, salís de la playa y parece una milanesa, la arena de derretida te arde cuando te pega, no son manos. Haces un asado en la playa y comes con la tierra. Estaría en otros lugares, obvio. Estaría en lugares donde puedo disfrutar, donde hay lugares hermosos. Pero yo entendí algo. Amén. Entendí que hay una voluntad de Dios. Y que si yo estoy en Comodoro, amén, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Muchas veces hay personas que me invitan a su casa. ¿Saben que cuando yo no voy a su casa es porque no encuentro la voluntad o el propósito de ir? Yo me puedo quedar horas en su casa, si en su casa hay propósito. Si en ese lugar está la voluntad de que yo llegue, de que yo hable, de que yo me... ¿Cuántas personas le he hablado cosas y al otro día siguieron lo mismo? ¿Sabe cómo perdí mi tiempo? ¿Sabe cómo perdí mi hora? ¿Sabe cómo menosprecié la palabra y el reino de Dios que va conmigo para hablar con gente? Amén. Así que cuando yo no vaya a su casa, entienda que usted tiene que trabajar para que el hombre que transporta la voluntad llegue a mi casa.
Amén. O donde usted va a aceptar, está la voluntad de Dios. ¿Seguro? ¿Vio que es confrontante? La voluntad de Dios es una cobertura. Diga conmigo, es una cobertura. Quiero decirte algo. Si tú estás en la voluntad de Dios, puede pasar de todo, pero a ti no va a llegar. No te va a pasar nada. ¿Sabe cuando usted tiene que tener cuidado cuando viaja en un avión y el avión empieza a... Cuando usted no está en la voluntad de Dios y no la entiende. Pero la persona que viaja en un vuelo y ese avión está por romperse, amén. Miren lo que me pasó una vez. Viajo a Buenos Aires, me estaban por servir la comida en el avión. Y de repente empieza algo, sacudí ese avión, las azafatas guardaron todo, se sentaron, se pusieron cosas, se estaban por desarmar, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo este avión se va a caer? Y digo yo, pero no se puede caer. Escuchen delante de Dios, ¿cómo se va a caer este avión? Si Dios me habló de cosas que iba a hacer conmigo, digo, es posible que se caiga el avión. Amén. Porque la voluntad de Dios está en mí. Él me dijo, yo voy a hacer contigo tal cosa. ¿Y cómo voy a quedarme por la mitad? Diga conmigo, la voluntad de Dios. Y hay una seguridad sobre todo. ¿Usted piensa que David decía, no temeré mal alguno? Amén. No. Amén. Cuando él decía, no temeré mal alguno, es que él temía, pero había algo que confirmaba que lo que sobre él se desataba no iba a ser efectivo, porque en él se estaba desarrollando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ahora, el que no está bajo la voluntad de Dios te picó un mosquito, te agarró dengue y te moriste. Amén. Y yo veo y al mosquito le choco la mano y digo, mire, ¿para qué vivía? Para chismear, para venir a la iglesia y hacer así cuando el pastor predica. ¿Quién echa un mosquito? Si bien enviado plagas también. Amén. Así que más vale que también. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, se extiende un manto sobre tu vida. Se extiende una capa protectora sobre tu vida. Dígame amén. Porque es el lugar de la seguridad. ¿Por qué vas a hacer emprendimientos locos? Diga, voy a hacer emprendimientos locos. Porque Dios me dijo que emprenda. Ahora, lo que yo emprendo no es por mi necesidad, es por su voluntad. Amén. Si lo hago por mi necesidad, Dios dice, bueno, que la necesidad te respalde. Pero si tú lo haces por su voluntad, Él va a estar contigo en todo lo que tú emprendas. De Dios, porque Dios quiere avergonzar, ¿sí?, la soberbia de este mundo. Amén, amén. Y Dios quiere mostrar a este mundo que Él es el Dios que bendice, Él es el Dios que prospera, Él es el Dios que va a proveer a los que creen en Él y a los que están en su voluntad. En la voluntad de Dios y emprendes por esa revelación, no tienes temor que si tienes, que si no tienes, que si no llega, que no. Muévanse, hermano. Es un lugar de seguridad, diga conmigo, lugar de seguridad. Lugar donde dices, antes de decir, uy, ¿por qué emprendí esto y perdí todo? Tú dices, ay, qué bien que hice. Ya empezó mi emprendimiento. ¿Sí?
ahora viene la mano de Dios, la provisión de Dios, los milagros de Dios, el retorno. Pero usted dice amén ahora, pero eso está lejísimo de acá a la que acá está. Dios mío. Amén. Las esposas ahí enojadas con el esposo que hicieron también. Mirá lo que hiciste, invertiste, compraste, vendiste. Aleluya. El deseo de Dios es que tú emprendas. Te saca de estar bajo una esclavitud. Amén. Para decir, yo te voy a sacar de estar bajo cola y te voy a poner como cabeza. Vos vas a trabajar, sí siendo empleado, pero vas a desarrollar una sabiduría a través de mi voluntad y vas a saber que le vas a quitar el provecho al trabajo y vas a ser dueño de tu empresa, vas a ser padre. Diga conmigo lo tercero, en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es un lugar de provisión. Todo lo que tú hagas siendo la voluntad de Dios, Dios te va a proveer. Dios te corta los recursos cuando tú haces cosas fuera de la voluntad. Cuídense cuando yo le digo no hagan negocio con tales personas. Carlos, el otro día te vi en un lugar. Cuando uno dice, yo soy la voz de Dios para ti. No se relacionen con campistas, no vayan a los usureros, no vayas a los comerciantes para comprar, no vayan a comprar, Dios mío. O vayan si quieren, no hay problema. Pero después no venga con un perfil caído, que mire, que el auto, que pum, que pa. Amén. Porque cuando tú haces cosas fuera de la voluntad de Dios, no hay provisión para tu vida. Pero cuando tú haces cosas en la voluntad de Dios es una fuente que te va a proveer. Dije que te va a proveer. Dije que te va a proveer. Te va a proveer, te va a proveer, te va a proveer, te va a proveer. ¿Lo creen o no? Aleluya. Y ya voy cerrando, por favor. Son cosas que funcionan en la fe. ¿Cómo puede conocer uno o entender que estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer, y experimentar la voluntad de Dios? Romanos 12, verso 2. Diga conmigo, renovando el espíritu de nuestra mente. Renovando el espíritu de nuestra mente. Miren esto, por favor. Si usted se va con la misma idea, con el mismo concepto, con el mismo programa, con el mismo chip, amén, ya lo mismo usted no lo va a comprobar y no lo va a experimentar. Usted tiene que irse con toda mi palabra, con toda mi enseñanza, ser un hombre, una mujer que realmente tome la palabra y creas en la palabra. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para, ¿qué dice? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.